¿cuál es el problema, ¿no es cierto?, de las empresas públicas? El problema no está en la propiedad de la empresa. El problema que nosotros hemos estudiado está fundamentalmente en el régimen de gerenciamiento de la empresa, ¿ya? Porque el gerenciamiento acá y en toda América Latina y en Estados Unidos y en Alemania, ¿no es cierto?, ese gerenciamiento no es un gerenciamiento técnico, no es un gerenciamiento de gente capacitada para manejar la empresa. A pesar del interés político que hay, porque los gobernantes del gobierno coloca ahí a las autoridades, ¿no? Esta gerencia lo define el presidente con el ministro de Economía, y coloca pues a sus amigos, a sus patas, ¿no?, a miembros de su partido político, y por lo tanto no hay un criterio técnico para definir a un presidente de directorio, a los gerentes. Entonces el problema está acá en el régimen de gerencia. Es bien simple que ustedes lo entiendan. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la refinería La Pampilla, la empresa, con la refinería de Talara, de Petroperú? La diferencia fundamental está en el régimen de gerenciamiento. Las gerencias no es el problema de la propiedad. La gerencia tiene que ser manejada por gente capacitada. Entonces, el problema de Petroperú es arreglar este problema de gerenciamiento, no contratar presidentes ejecutivos, gerentes de primera línea, ¿no es cierto?, que en el mercado mundial existen, con sueldos promedios, ¿no es cierto?, de $5.000, $6.000, $7.000, que es un sueldo aceptable. ¿Para qué? Para que él produzca utilidades. Esta empresa tiene que producir utilidades, ¿ya? Y la lógica es que puede producir utilidades, claro que la puede producir a ojo cerrado. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué vende Repsol? ¿Qué vende Petroperú? ¿Qué cosa es lo que hacen? Uno, tienen una refinería similar, refinan combustible. Dos, ¿cuál es el insumo? Petróleo. ¿Dónde compran el petróleo? Lo compran en el exterior, a Estados Unidos o a otro país que tenga ese insumo. ¿Cómo lo compran? Al mismo precio, $120, $110 el barril. ¿Qué cosa es lo que hacen? Tienen los barcos y lo suministran a las refinerías. Refinan, sale el combustible, llegan los camiones y los camiones distribuyen en los grifos. Ahí sí tiene ventaja Repsol, ¿no? Porque Repsol tiene una cadena de grifos, ¿no?, que era propiedad de Petroperú, pero que fueron pues saqueadas. ¿Fueron saqueadas por quién? Por Fujimori y toda la banda que asaltó. O sea, tiene un régimen ahí, una red que se llama de comercialización, que no la tiene Petroperú y que debe restablecerse, ¿no?, que eso le genera utilidades. Entonces, ustedes ven, el negocio es similar, y son las dos grandes empresas en el Perú. Habría acá, en el Perú, la empresa pública, 50% o 51%, y la empresa privada tiene 49%. ¿Qué cosa es lo que quieren hacer? Con eso se mantiene un precio que está sobrevaluado, ¿no es cierto?, de la gasolina. La gasolina no debe costar acá 25, 21 soles, la gasolina debe costar acá 12 soles el galón, hermano. Es el precio internacional, por medio. Pero tienen ese precio por razones políticas, para recaudar impuestos, y la otra por razones lucrativas, ¿no?, la empresa privada que se aprovecha de esa situación, porque es un recaudador de impuestos. Entonces, ustedes ven que el problema está en la gerencia, y, ¿no es cierto?, y la corrupción. ¿Hay mucha corrupción? Claro que sí, tanto en Repsol como en Petroperú. Pero en Repsol se tapa la corrupción, pues, porque el ajuste de ellos es internamente. En Petroperú no, en Petroperú la corrupción se conoce, sale a la televisión, sale a todos los medios de prensa, y se destruye la imagen de esa empresa, ¿ya? Y finalmente, hermanos, utilidades. ¿Cuál es el régimen de utilidades tanto de Repsol como la de Petroperú? El nivel de ventas de Repsol más o menos es 4.500 millones de soles. El de Petroperú están 6.000 millones de soles. Las utilidades que tiene Repsol, empresa española, más o menos 15% promedio. Todo ese dinero, más o menos 400 millones, digamos, se va a España. Similar utilidad que no la tiene todavía Petroperú. Petroperú ha tenido utilidades del rango de 100 millones, 50 millones, pero como ha estado parada la empresa por la construcción de la refinería, no ha tenido utilidades en los últimos años. Lógico, pues, si no está operando, no genera utilidades. Lo que ha hecho únicamente Petroperú es comprar gasolina y venderla acá. Pero ahora que ya está en funcionamiento la
la refinería nueva, eso va a generar utilidades, con lo cual se va a pagar, ¿no es cierto? Se va a pagar los préstamos que le ha hecho el Estado para construir la refinería. Y eso se pagará en 5, 7, 8 años. Depende del nivel de utilidades que obtenga, digamos, Petroperú en estos próximos años. Eso es lo que quieren apoderarse. Y ustedes hacen una proyección de las utilidades que va a tener esa empresa Petroperú en 10 años, mínimo, hermano, mínimo 150.000 millones de soles. Un negocio bien manejado, con gerencia técnica. La pregunta es, esas utilidades, esos 150.000 millones de soles que produciría Petroperú en un promedio de 10 años, ¿a dónde se iría? ¿Se iría a España? No, pues. Si la tuviera Repsol lleva esa plata a España. No. Esos 150.000 que produce la empresa pública Petroperú se quedarían en el Perú. ¿No? Y como es propiedad del Estado, eso pasa, ¿no es cierto? Las utilidades pasan al Estado. Y el Estado con esa plata puede hacer hospitales, puede hacer escuelas, todo lo que se necesite. O sea, cuando uno maneja correctamente una empresa pública, hermanos, produce excedentes, utilidades que luego van a pasar a ser fondos públicos, van a ser manejados por el Estado para hacer obra pública. Eso es lo que no le quieren decir a ustedes. Porque si las utilidades que genera Petroperú no se la queda, no se apropia el gerente, no se apropia el presidente de la compañía. Porque ahí no hay accionistas, ¿no es cierto?, privados. ¿No? Acá hay accionistas, pero ellos se quedan con el dinero. En caso de Petroperú, no. En Petroperú todas las utilidades van a mano del Estado. Y el Estado lo que hace es solamente distribuir el dinero para obras públicas, ¿no? Entonces, esos 150.000 millones de soles se los quieren comer estos accionistas privados, para hacerse más ricos. No, ese es todo el negocio en este caso, hermanos. Entiendan, ábranse los ojos. Si transitoriamente Petroperú en este momento tiene problemas de liquidez, es obvio, pues, es lógico, no produce desde el año 2011, no produce, porque la refinería ha estado parada. ¿Qué empresa te produce, hermano? Ninguna sanduchería. Si tú tienes tu sanduchería, tienes tu restaurante, si tu negocio está cerrado, ¿cómo vas a producir utilidades? Tú solamente acumulas deudas, acumulas pago de intereses, pago de locales, pago de luz. Eso se llama costos fijos. Así no produzcas un solo producto, un solo bien, tienes que pagar ese costo. Entonces, eso es lo que ha pasado con Petroperú. Pero ahora que empieza a producir, a generar utilidades, se la quieren robar. ¿Ya? Y es una campaña millonaria que nosotros tenemos que tener conciencia, hermano. Tenemos que tener conciencia, ¿para qué? Para rescatar ese activo, ¿no es cierto? Si nosotros somos gobierno, yo les digo esto, si nosotros somos gobierno, yo personalmente conozco algo de esto, hermano. Yo soy economista y administrador de empresas. Y abogado. Se hace el régimen legal de todo este conglomerado empresarial. Si yo soy presidente, hermano, esta empresa yo la hago producir por 4. ¿Ya? Porque sé cómo se hace producir una empresa. Con un equipo, ¿no es cierto?, de técnicos de primer nivel, que vendrán del extranjero, ¿no?, a manejar esta empresa. Y no se va a robar un solo sol, ¿ya? Y se va a romper argollas, mafias que hay en esta empresa, porque lo que los peruanos quieren una empresa rentable, eficiente. Y le vamos a demostrar a estos ladrones, ¿no es cierto?, de Repsol y compañía, a todos a toda esta mafia neoliberal, que manejando correctamente, honestamente y con capacidad de empresa pública, se puede generar, hermanos, excedentes para todos. Y eso a mí no me cuesta nada, hermano, ya les he explicado. Para mí manejar una empresa, ¿no es cierto?, es como para un odontólogo, ¿no?, sacar una muela. Forma parte de lo que yo he estudiado, es mi know-how, hermano. Y si tú conoces, sabes, pues aplicas esto, porque usted cree que va a estar perdiendo tiempo yo en sesiones, en paseos. No, a mí me interesa esta empresa, hacerla eficiente, rentabilizar. Sedapal, por verla rentable, hermano, todas las empresas. Y con Sedapal, con utilidades, puedes darle agua, puedes darle desagüe a todo Lima, y de ahí vas de región en región, hermano, y se le da, porque ahí tienes tú el fondo financiero para poder hacer esa obra pública, sin necesidad de pedir al Fondo Monetario, a ningún banco extranjero, porque no nos conviene endeudarnos, hermano, cuando cada vez que te endeudas tienes que pagar intereses, y es cambiar moco por babas. La plata está acá están las utilidades, acá está el palanqueo financiero, pero lo que pasa es que no saben manejar las empresas, pues, ¿ya? Y nosotros la vamos a rentabilizar, la vamos a hacer potente, poderosa, vamos a expandir, vamos a hacer una cadena así
vertical. Petroperú va a explorar, va a explotar el petróleo, va a refinar petróleo, va a distribuir petróleo, va a tener cadena de grifos. O sea, como se hace un negocio, ese es un plan de negocios, ¿no es cierto? Y los privados, pues, tendrán un competidor de primera línea. Vamos a hacer eso también con el Banco de la Nación. Con toda empresa la vamos a convertir en súper rentable. Toda empresa pública va a producir utilidades. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer porque tenemos experiencia, sabemos manejar este tipo de organizaciones, hermano. ¿No? Y como les decía, ¿no? Si hubiese querido, digamos, hace mucho tiempo, tendría una cadena de 7, 8, 9, 10 universidades privadas. Tendría mi oligopolio. Pero yo tomé una decisión, pues, en mi vida, ¿no? Hace tiempo atrás, ¿no? No me interesaba llenarme de dinero porque no tenía sentido. Tengo otra vocación, ¿no? Mi proyecto de vida es otro, ¿ya? Y por eso que no estoy en ese negocio, ¿no? Porque han convertido la educación en un negocio donde se venden títulos, ¿no? Como un bar donde tú vendes whisky, vendes cerveza, igualito en la universidad privada. No le interesa ahí la capacidad, la investigación, si el estudiante ha aprendido, no, lo que le interesa, ¿no es cierto?, es que pague la pensión cada mes, ¿no? Paga una pensión por medio de 1.500 soles mensuales, se enriquece el dueño, ¿no es cierto?, de la empresa privada como plata, como cachete ignorante, ¿no es cierto?, que tiene 4 universidades, con la necesidad de educación de muchos jóvenes. Todo ese negocio privado, digamos, hecho por un fujimorismo. Cuando eso jamás ha debido ser así, hermano. ¿Por qué vas a pagar 1.500 soles mensuales de pensión? Si el Estado te puede dar educación, tú puedes tener una profesión, ¿no? Con buenos ministros de educación, hermano, con buenos gerentes, con buenos administradores, que hay, sino que no lo dejamos, porque es una magia, es una argolla. Entonces, hermanos, fíjense, ¿qué cosa es lo que pasó? Para que ustedes más o menos me entiendan ahora. El negocio era el siguiente, ¿no? Este es el modelo de economía pluralista, que es la que nosotros creemos y que podemos perfeccionar. Es un modelo de economía pluralista que la vamos a perfeccionar como una economía humanista nosotros. Habían empresas comunitarias. Estas empresas comunitarias para mí son fundamentales para desarrollar el agro, la agricultura, la ganadería, las comunidades nativas. Porque estas empresas comunitarias van a tener acceso, ¿no es cierto?, para mí, ¿no?, créditos. Vamos a abrirle mercados.